Hola. Sin ofender. Ha pasado un tiempo desde que inicié el canal y ha crecido más de lo que esperaba en un principio. El video de hoy es especial porque me pareció interesante no solo hablar de Eldun, sino también entender por qué es como es. No sé si a ustedes también les pasa, pero cuando escucho que alguien dice Eldun, oigo ese sonidito en mi mente. Por ese motivo, aunque trataré de manejar el video de la manera más seria posible, cada vez que diga Eldun, pues bueno, ya saben. Ahora, disfruten de este video. Aclaraciones iniciales. Antes de empezar, quiero aclarar que, aunque no soy psicólogo de profesión, tengo formación en psicología del joven y del adolescente, es un campo que estudié durante 2 años como parte de mi carrera. Este video va a ser denso, debido a la naturaleza de los temas que toca. Eldun es un personaje que, a simple vista, podría parecer fácil de ridiculizar o insultar. Pero aquí vamos a mantener la seriedad lo más posible, porque, aunque sus acciones sean condenables, hay un trasfondo que merece ser expuesto con objetividad y profundidad. Puntos clave. Pérdida de una amistad en la infancia. Uno de los primeros eventos que marcó a Eldun fue la pérdida de una amiga cercana en su niñez, una relación que, para él, representaba mucho más que una simple amistad infantil. A esta amiga la llamaremos D. En un entorno de infancia, donde las relaciones cercanas son fundamentales, la partida de esta amiga lo dejó con un sentimiento de vacío y abandono. Eldun, que no tenía otras figuras de apego tan significativas, vivió esta pérdida como un golpe inesperado y desgarrador. Este tipo de experiencias, aunque comunes, pueden tener efectos psicológicos significativos en niños sensibles o con pocas redes de apoyo. Para un adulto, mudarse puede ser un proceso difícil, pero comprensible. Para un niño, en cambio, la partida de una persona cercana es un cambio abrupto que rara vez se entiende a nivel emocional. En el caso de Eldun, la sensación de pérdida quedó grabada como una experiencia de abandono. Desde ese momento, el concepto de abandono se volvió algo familiar para él. Diagnóstico de una enfermedad crónica. Poco después de la pérdida de su amiga, a Eldun le diagnosticaron una enfermedad que marcó su vida desde muy temprano. La espondilitis anquilosante, una enfermedad inflamatoria que afecta las articulaciones, causándole rigidez y dolor crónico en la espalda y otras áreas. Esta condición, además, afectó su visión. Con solo 6 años, Eldun fue privado de la posibilidad de jugar y socializar como lo haría cualquier otro niño de su edad. No recibir el tratamiento adecuado para esta condición fue otra barrera, y a una edad tan temprana, las barreras físicas como el dolor y las limitaciones para moverse generan un profundo aislamiento. Así, Eldun comenzó a quedarse al margen de la vida normal de otros niños. Esta enfermedad lo apartó del mundo físico y de cualquier interacción social significativa. En vez de rodearse de amigos y experiencias comunes, su vida se limitó a 4 paredes, un entorno que rápidamente se volvió un espacio de frustración, soledad y resentimiento. Esta desconexión social temprana fue otro punto clave en su vida, moldeando su perspectiva de las relaciones y su forma de ver a los demás. Aislamiento y contacto con grupos en Internet. Con los años, Eldun, que seguía en casa debido a su enfermedad, comenzó a buscar una conexión con el mundo exterior en el único lugar que tenía a su alcance, el Internet. Su búsqueda de compañía, de un sentido de pertenencia, lo llevó a espacios que rápidamente demostraron ser nocivos. Eldun encontró en los foros de Internet, como 4chan, un espacio donde podía expresarse sin limitaciones. Al principio, estos lugares le ofrecían algo de compañía, una distracción. Pero más tarde, se convirtieron en el único sitio donde podía sentirse comprendido. La soledad y el aislamiento generan una vulnerabilidad emocional, y para alguien como Eldun, ya aislado y resentido, estos espacios reforzaron y validaron sus frustraciones, exponiéndolo a ideas radicales que justificaban sus pensamientos negativos. Pronto, el Internet no solo fue una ventana al mundo, sino una herramienta que le ofrecía una versión distorsionada de la realidad, una en la que la frustración y el odio parecían ser normales y aceptables. Patrones de sueño irregulares y uso nocturno de tecnología. Con el tiempo, Eldun también desarrolló un patrón de sueño atípico, durmiendo de día y usando la noche para conectarse en sus dispositivos. Este patrón refleja más que una simple preferencia nocturna. Para alguien como Eldun, que usaba el Internet como un refugio, la noche era el único momento en que podía vivir sin las interrupciones del mundo exterior. Este hábito de vida invertido indica una profunda evasión del día y sus responsabilidades. Mientras que para otros el día es una oportunidad de relacionarse o avanzar, para Eldun significaba algo que quería evitar.
El mundo diurno, con su realidad y sus exigencias, le resultaba ajeno e incómodo. Así que él eligió la noche para desconectarse y permanecer en su burbuja digital, en un lugar donde podía escapar de cualquier tipo de expectativa social y continuar rodeado de aquellos pensamientos y comunidades virtuales que reforzaban su visión del mundo. Declaraciones de hostilidad y apoyo a ideologías de odio. A medida que pasaban los años y Eldon continuaba en estos foros, comenzó a expresar un desprecio abierto hacia ciertos grupos sociales. Su hostilidad, que quizá inicialmente fue una reacción a sus propias frustraciones, se fue convirtiendo en una parte activa de su identidad. De alguna manera, el odio y el desprecio le ofrecían una especie de propósito, un lugar donde podía dirigir toda su frustración acumulada. Así, Eldon comenzó a expresar su desprecio y rechazo hacia ciertos grupos, encontrando en las ideologías de odio una justificación para sus emociones. Al mostrar abiertamente su apoyo hacia estas ideas, Eldon reflejaba la profundidad de su desconexión emocional y su falta de empatía. Con el tiempo, estas ideas dejaron de ser solo pensamientos en su mente para transformarse en una filosofía que, en su mundo distorsionado, validaba sus actitudes y su desprecio hacia los demás. Esta identificación con las ideologías extremas fue un paso importante en su desarrollo como persona, una transformación que empezó a definir su visión de los otros y de sí mismo. Permisividad y fomento del acoso hacia mujeres. En su círculo social, Eldon también comenzó a mostrar una permisividad preocupante hacia el acoso a mujeres, e incluso en algunos casos, lo fomentaba. Esto muestra una falta de empatía en su conducta y una visión distorsionada de las relaciones interpersonales. Para él, las mujeres parecían ser un grupo vulnerable y, por lo tanto, un blanco que podía tratar con desprecio y sin consecuencias. El fomento de estas actitudes muestra un desprecio profundo, una necesidad de reafirmarse a sí mismo mediante el poder y el control sobre quienes considera inferiores o vulnerables. Adicción a contenidos explícitos y temas perturbadores. Con el tiempo, Eldon desarrolló una adicción hacia contenidos explícitos y temas perturbadores. Estos contenidos incluían material violento, extremo y en algunos casos hasta polémico. Esta adicción, más allá de ser una fuente de entretenimiento, refleja una desconexión emocional y un consumo de lo que es tóxico y extremo. Eldon encontraba en este contenido algo que de alguna forma validaba sus pensamientos más oscuros. En lugar de hallar un escape saludable, esta adicción lo atrapó en un ciclo que solo reforzaba su visión negativa y distorsionada del mundo. Confesión de comportamiento inapropiado relacionado con un familiar. Dentro de su círculo, un amigo llegó a revelar que Arturo confesó un comportamiento inapropiado relacionado con una pertenencia de su hermana. Además, su relación con ella está cargada de resentimiento y desprecio, lo que indica que su percepción de las relaciones familiares está profundamente afectada. En lugar de ver a su hermana como una figura de apoyo o como una persona cercana, Arturo proyecta en ella un odio sin fundamento claro, lo que refuerza una falta de empatía y una desconexión emocional con su propio entorno familiar. Celebración de personas violentas y posesión de material extremista. Otro punto preocupante en el desarrollo de Eldon es su celebración de figuras violentas y su posesión de material extremista. Para él, estas personas representaban algo más que simples figuras, las veía como ejemplos, incluso héroes, que de alguna forma justificaban y reforzaban su propia frustración y odio. Esta identificación con figuras de odio le permitía proyectar su propio resentimiento y dolor de una forma más tangible, en una especie de justicia violenta que él validaba y valoraba. Contacto con miembros de grupos extremistas. Finalmente, Eldon llevó esta ideología un paso más allá al mantener contacto directo con personas afiliadas a organizaciones extremistas. Estas conexiones no solo reforzaron sus ideas, sino que también le ofrecieron un sentido de pertenencia y de identidad que él no encontraba en su entorno real. Para él, estos contactos eran la validación final de su visión del mundo, personas que compartían sus creencias y con quienes podía expresarse sin limitaciones. Posible abuso infantil. Ahora quiero hablar de uno de los puntos más delicados de la vida de Arturo, algo que, a pesar de ser muy fuerte, casi nadie comenta o menciona. Esto puede deberse a dos motivos, o es un tema demasiado turbio, o simplemente la evidencia quedó solo en la memoria de aquellos que lo seguían en sus círculos de Google+. Se trata de una confesión sobre sueños recurrentes o terrores nocturnos en los que experimentaba una situación de abuso. En estos sueños, relataba cómo una mujer mayor se acercaba a él, invadía su espacio y lo tocaba de forma indebida, hasta que una voz adulta interrumpía la escena desde la puerta.
Este tipo de sueños no solo podría indicar una situación traumática vivida en su infancia, sino que también evidencia el profundo impacto emocional que dicha experiencia le dejó. Para Arturo, estos sueños recurrentes sugieren una herida profunda y no resuelta en su psique. Este tipo de trauma, en lugar de ser procesado o comprendido, quedó en su subconsciente, probablemente acumulando sentimientos de vergüenza, confusión y desconfianza. En estos casos, no es raro que el niño, al no entender lo que ha sucedido, internalice el trauma y lo mantenga en secreto, generando sentimientos de autorrechazo y una visión distorsionada de sí mismo y de los demás. En la vida adulta, las secuelas de estas situaciones no tratadas pueden proyectarse como ira o desprecio hacia figuras femeninas, conductas de evitación o aislamiento, y patrones de conducta autodestructivos. Es posible que el desprecio de Arturo hacia ciertas personas, su dificultad para confiar y su tendencia a asumir ideologías de odio se relacionen, al menos en parte, con el dolor y el resentimiento acumulados desde su infancia. La sensación de invasión y traición que pudo haber experimentado en su niñez podría haberse transformado en una visión hostil y desconfiada hacia el mundo, al que percibe como amenazante y opresivo. Análisis psicológico de Eldun, una mirada a sus posibles psicopatologías. Antes de empezar esta parte, quiero dejar en claro que, aunque este análisis se basa en una comprensión de psicología, no es un diagnóstico profesional. Sin una evaluación directa de un especialista, solo podemos especular con base en lo que sabemos sobre la vida de Eldun. Dicho esto, estos puntos pueden ayudarnos a entender cómo su historia, combinada con posibles trastornos, han moldeado su forma de ver el mundo y de relacionarse con los demás. Trastorno de ansiedad por separación en la infancia. El primer evento clave en la vida de Eldun es la pérdida de una amistad en su infancia, que parece haber sido una de las pocas relaciones significativas que tenía en ese entonces. Cuando su amiga, T, se mudó de ciudad, Eldun quedó con un vacío que no fue capaz de llenar. A esta edad, los niños aún no comprenden el concepto de separación y, sin apoyo adecuado, pueden interpretar la partida de una figura de apego como una especie de abandono. Este tipo de ansiedad puede no desaparecer por completo, al contrario, podría crecer con el tiempo y afectar la forma en que se relaciona con otras personas. Es posible que esa experiencia de pérdida haya sido una primera herida, algo que después lo hizo desconfiar de las relaciones y, en cierto sentido, prepararlo para el aislamiento emocional que veríamos en el más adelante. Depresión mayor. Después de la pérdida de su amiga, llegó otro golpe, el diagnóstico de espondilitis anquilosante a los 6 años. Esta es una enfermedad crónica que afecta la movilidad y la visión, y en el caso de Eldun, el tratamiento inadecuado agravó su situación. Para un niño en desarrollo, el dolor físico y la exclusión social por una condición de salud pueden dejar huellas muy profundas. La depresión es un trastorno que no siempre se presenta con lágrimas o tristeza visibles, muchas veces toma la forma de apatía, aislamiento y pérdida de interés en la vida. Eldun, al quedar limitado por su enfermedad, se fue apartando del mundo. Esta falta de contacto y de experiencias compartidas no solo minó su salud física, sino también su estado de ánimo y su visión de sí mismo. Y esa falta de interacción, al no ser corregida, podría haberse convertido en una depresión que lo acompañó durante toda su vida. Rasgos paranoicos y trastorno de ansiedad social. Al crecer en este estado de aislamiento, Eldun empezó a buscar refugio en Internet, encontrando en los foros una especie de mundo donde podía expresar lo que sentía sin exponerse físicamente. Pero lo que él encontró allí no fue precisamente un ambiente de apoyo. En su lugar, se unió a comunidades donde se promovían ideologías extremas y se fortalecían ideas de odio y desconfianza hacia ciertos grupos. El aislamiento prolongado, combinado con la exposición a ideologías de desconfianza, pudo haber reforzado en Eldun una tendencia paranoide. Cuando una persona es expuesta repetidamente a ideas de rechazo y desprecio hacia otros, puede llegar a ver el mundo a través de un lente hostil. En el caso de Eldun, sus pensamientos parecían girar en torno a la idea de que ciertas personas eran una amenaza. Este tipo de visión hostil hacia los demás alimenta una ansiedad social, haciendo que evite el contacto directo y prefiera los espacios virtuales, donde siente que tiene el control y puede expresarse sin miedo a ser juzgado. Trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, con inclinaciones violentas. Un aspecto particularmente delicado de la personalidad de Eldun es su adicción a contenido explícito y perturbador. El TOC puede manifestarse en pensamientos intrusivos relacionados con temas sexuales o violentos, y la compulsión por consumir contenido de esta naturaleza puede ser una forma de intentar calmar esa ansiedad. Para Eldun, esta adicción parece haber creado un ciclo en el que, en lugar de calmar sus pensamientos, estos se reforzaban.
Al consumir material perturbador, su mente quedaba atrapada en un mundo de ideas extremas que solo alimentaban sus emociones negativas y su desconexión de la realidad. La exposición constante a estos temas perturbadores pudo haber hecho que normalizara esas ideas y que cada vez se sintiera más cómodo en entornos oscuros y tóxicos. Trastorno de personalidad antisocial y rasgos de misoginia. A medida que Eldon fue creciendo, sus actitudes también fueron cambiando, en especial hacia las mujeres en su entorno. Es claro que no solo permitía el acoso en su círculo social, sino que incluso lo fomentaba. Este tipo de conducta refleja una falta de empatía significativa y una visión distorsionada de las relaciones humanas. El trastorno de personalidad antisocial se caracteriza por una falta de consideración hacia los derechos de los demás y un desprecio hacia las normas sociales. En el caso de Eldon, este desprecio parece estar muy dirigido hacia ciertos grupos y especialmente hacia las mujeres. Al permitir y fomentar comportamientos de acoso, estaba demostrando un intento de reafirmarse en una posición de poder sobre los demás. Esta combinación de desprecio y dominación encaja en el perfil de una personalidad antisocial, con un rasgo adicional de misoginia que refuerza su percepción distorsionada de los roles sociales. Adicción a la tecnología. Otro punto importante en la vida de Eldon es su uso excesivo de la tecnología. Pasaba las noches frente a la computadora, evitando la luz del día y el contacto con el mundo exterior. Este patrón no solo refleja una evasión de la realidad, sino una posible dependencia emocional hacia la tecnología como vía de escape. La adicción a la tecnología es una dependencia conductual en la que la persona utiliza dispositivos para evitar lidiar con sus propias emociones y la vida cotidiana. En el caso de Eldon, esta adicción probablemente se convirtió en una forma de desconexión total de sus problemas, dándole una excusa para no enfrentar las demandas del día a día. Esta adicción, a su vez, reforzaba su preferencia por vivir en el mundo virtual, donde sus problemas parecían más manejables y podía relacionarse con personas que reforzaban su visión del mundo. Trastorno de conducta persistente desde la adolescencia. Los comportamientos de odio y desprecio hacia los demás, junto con su permisividad hacia el acoso y su identificación con figuras de odio, son indicativos de patrones de conducta problemáticos. Este tipo de trastorno de conducta suele manifestarse en la adolescencia, y si no es tratado, puede continuar en la adultez. En el caso de Eldon, parece que estos patrones comenzaron desde su adolescencia y fueron escalando hasta formar parte de su personalidad adulta. Esta falta de intervención, en un momento crítico de desarrollo, contribuyó a una personalidad resistente al cambio y que se siente cómoda desafiando las normas sociales. Sin una guía o corrección, Eldon probablemente encontró en estos comportamientos una forma de validación de sus emociones y sus creencias, algo que lo ha llevado a mantener estas actitudes hasta hoy. Trastorno de estrés postraumático, TEP. Finalmente, está el aspecto del trauma infantil. Él tenía sueños recurrentes en los que revivía situaciones de abuso, lo que sugiere que ha cargado con un trauma no resuelto desde su niñez. El TEP suele manifestarse en personas que han experimentado eventos traumáticos, como abuso o agresiones, y sus síntomas incluyen recuerdos intrusivos, pesadillas y una tendencia a evitar situaciones que les recuerden el trauma. En su caso, estos recuerdos parecen haber influido en su conducta y en su percepción de las personas, especialmente hacia figuras femeninas. Este trauma infantil pudo haber generado una proyección de odio y desprecio hacia otros, en un intento de canalizar emociones que nunca fueron tratadas ni comprendidas. Este tipo de comportamiento no es inusual en personas con TEP derivado de abuso. La rabia no expresada o no procesada encuentra una salida en la agresión hacia otros, en el desprecio, y en la deshumanización de quienes percibe como fuente de peligro. En lugar de enfrentarse a su trauma, Arturo, al igual que muchas personas con TEP, lo proyecta, creando un ciclo de odio y autodefensa que se alimenta de la hostilidad hacia quienes considera responsables de su malestar, incluso si no hay una conexión directa entre su trauma y las personas a las que desprecia. Otro aspecto llamativo en la personalidad de Eldon es su tendencia a presumir cualquier cosa sobre su vida, incluso aquellos detalles que la mayoría no vería como logros. Cada vez que tiene la oportunidad, él se muestra orgulloso de situaciones que, para otros, podrían considerarse insignificantes o incluso desfavorables. Por ejemplo, ha llegado a presumir que no tenía dinero para comer y que compraba casquería, argumentando incluso sus valores nutritivos. También ha alardeado de que su escritorio es una simple silla de plástico con una mesa de jardín, o se enorgullece de poseer una moneda de 20 pesos. Otro ejemplo es su autodenominación como ingeniero de audio, solo por subir o bajar el volumen de música de Bob Esponja.
Esta inclinación a mostrar como logros aspectos mínimos o poco usuales refleja una necesidad constante de validación, donde incluso sus carencias o limitaciones se convierten en algo que él intenta proyectar como fortalezas personales. Para el Doom, cualquier detalle parece ser una oportunidad para reafirmar una imagen de sí mismo que busca reconocimiento, aunque el contenido de lo que presume no sea algo que la mayoría de la gente valoraría de la misma manera. Conclusión final. Quiero ser claro en algo fundamental, este análisis no intenta justificar a el Doom ni disculpar ninguna de sus acciones. Tampoco busca provocar empatía o lástima hacia él. Arturo, el Doom, ha cometido actos y ha asumido ideologías que en sí mismas son reprochables, independientemente de las razones que puedan haberlo llevado hasta ese punto. Este análisis no tiene como objetivo limpiar su imagen ni ofrecer excusas por su conducta. Mi propósito es simplemente tratar de entender el camino que ha recorrido, observar cómo sus experiencias y problemas psicológicos lo han ido moldeando hasta convertirlo en la persona que conocemos ahora. Es como al contar la historia de personajes como el Joker. Saber de dónde vienen o qué circunstancias los formaron no elimina sus crímenes, ni cambia el impacto de sus acciones. Conocer su pasado puede ayudarnos a comprenderlos mejor, pero nunca debería interpretarse como una excusa para sus decisiones. El Doom, al igual que ellos, es responsable de sus actos, y esa responsabilidad sigue intacta. Entender cómo llegó hasta aquí no significa disculparlo, sino más bien observar los factores que se fueron sumando en su vida hasta convertirlo en alguien con ideas extremas y conductas destructivas. Y aunque podamos desentrañar esos elementos, su historia no justifica el odio, el desprecio ni la violencia hacia los demás. Lo que he intentado hacer aquí es simplemente mostrar cómo una combinación de traumas, aislamiento y malas decisiones contribuyeron a que Arturo se convirtiera en la persona que es hoy. Pero eso no borra lo que ha hecho, ni hace sus actos menos cuestionables. Conocer su historia y su contexto nos permite tener una imagen completa, pero de ninguna manera disminuye la gravedad de sus acciones. El Doom es, al final, el resultado de su propio camino, y aunque podamos ver los problemas que lo llevaron hasta este punto, entender su vida no debe confundirse con excusar o perdonar sus actos. Así que, hasta aquí llega este análisis de Arturo, el Doom, y de los aspectos complejos y oscuros que parecen definir su vida. Ahora la pregunta queda abierta para ustedes, ¿qué piensan sobre todo esto? ¿Creen que conocer el trasfondo y las experiencias de alguien como Arturo cambia en algo la forma en que juzgamos sus actos? ¿O piensan que, al final, lo que importa son sus decisiones y el impacto de sus acciones, más allá de los motivos? Es un tema difícil y, por supuesto, no hay respuestas claras ni correctas. Me gustaría leer sus opiniones y abrir un debate en los comentarios. Estos temas suelen despertar posturas fuertes, así que, si tienen una perspectiva o alguna conclusión, déjenla aquí. A veces, entender estos contextos no justifica nada, pero tal vez nos ayuda a ver el panorama completo, por oscuro o pesado que sea. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Si tienes sugerencias sobre un siguiente video, soy todo orejas. Y, como siempre, Pai Pai.